Buenas tardes. El Centro de Investigaciones de Gestión Integral de Riesgos se complace en presentar a la doctora Moira Doyle, representante de Argentina, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ella gentilmente nos va a presentar el tema sobre perspectiva de los modelos climáticos globales, escenarios e índices climáticos en Argentina. Muchas gracias, doctora Moira, por haber aceptado nuestra invitación. Espero que su exposición sea de gran provecho para todos nuestros contactos y participantes de América Latina y el Caribe. Muy agradecido, doctora Moira, desde aquí, desde Venezuela, para nuestras comunidades latinas. Muchas gracias, María Isabel, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder participar en este foro y poder contarles un poco de los trabajos que estamos haciendo en Argentina sobre el tema de cambio climático. Voy a poner la presentación en pantalla. Bien. En esta presentación les voy a hablar un poco sobre las perspectivas que nos muestran los modelos climáticos globales para dos variables en particular y para algunos índices climáticos. Esta presentación está basada en un trabajo que se realizó en Argentina, que fue la tercera comunicación nacional para presentarse en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y estos resultados, todo este estudio se basó primero en un estudio climático del tiempo presente y de los resultados que presentan una serie de modelos que hemos utilizado, pero después esto se completó trabajando en distintas áreas que son de interés para la Argentina, como puede ser la agronomía, la hidrología, el turismo, la salud. Y todos estos resultados forman parte de esta tercera comunicación nacional. Para realizar este estudio trabajamos principalmente con dos variables, la temperatura y la precipitación. Y la temperatura la trabajamos en tres aspectos: la temperatura media, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Estas variables las trabajamos tanto desde el punto de vista de las observaciones que realizan las distintas estaciones meteorológicas que existen en la Argentina, tanto del Servicio Meteorológico Nacional como de otras entidades provinciales, y también utilizamos otras bases de datos que están basadas en estas mismas observaciones, pero que están, los resultados están en puntos de retícula, y estas dos bases que utilizamos son la base de CRU de East Anglia en el Reino Unido. De esta base utilizamos la temperatura y la precipitación, y para algunas ocasiones utilizamos también la precipitación de la base de datos del GPSC. Esta información la utilizamos para hacer el estudio de las observaciones del tiempo presente, y las bases en puntos de retícula también se utilizaron para comparar con los resultados de las salidas de los modelos climáticos, que en este estudio se utilizaron los modelos climáticos del CEMIP5, del proyecto de comparación de modelos CEMIP5, y también se utilizaron algunos modelos de la versión anterior, CEMIP3. Yo solamente les voy a presentar los resultados respecto a CEMIP5. Con respecto a la temperatura y la precipitación, también se utilizaron una serie de índices climáticos que fueron definidos por un conjunto de expertos y que los calcularon y están disponibles en ClimDex. Estos
Estos índices fueron calculados tanto para reanálisis grillados como para los modelos de CEMIP 5. Dentro de estos índices climáticos hay 27 disponibles. Nosotros trabajamos solamente con 11, 6 de los cuales están construidos en función de la temperatura y 5 respecto a la precipitación. Estos índices se eligieron básicamente por las necesidades que hay en la Argentina con respecto a los extremos de estas variables. Para el tiempo presente definimos el periodo que va desde 1960 al 2010, que se trabajaron tanto las observaciones como los modelos, y los modelos se trabajaron a su vez en 2 cortes temporales para los escenarios de proyecciones futuras, un escenario cercano que abarca desde el 2015 hasta el 2039 y uno lejano que va desde 2075 a 2099. Para estos escenarios se eligieron 2 escenarios para estudiarse, un escenario moderado que es el RCP 4.5 y un escenario extremo que es el 8.5. En todos estos modelos vamos a ver que en general cada modelo que existe dentro de este proyecto de intercomparación de modelos tiene su retícula propia. Entonces, para poder hacer comparables las salidas de los distintos modelos con las salidas de los reanálisis, los datos fueron regrillados a una retícula de medio grado por medio grado. Los resultados y las conclusiones que nosotros obtuvimos de todo este análisis se escriben en el informe siguiendo la metodología que utiliza el IPCC, que se basa en el análisis de los cambios observados en los datos y a su vez de los resultados que existen ya publicados en la literatura científica. Y en función de lo que dan estos 2 parámetros, se asigna un nivel de confianza, que está combinando la disponibilidad y la consistencia de las evidencias con un cierto grado de acuerdo. Para empezar, entonces, voy a mostrarles un poco cómo son las condiciones o cómo han sido las condiciones climáticas en lo que se refiere a la temperatura y a la precipitación en Argentina en el periodo 1960-2010. Vamos a empezar por la temperatura, y en este caso les estoy mostrando cómo sería un campo medio de temperatura en base a los datos del periodo 1960-2010, y vemos que en general las mayores temperaturas se dan en el norte del país y van disminuyendo hacia el sur, hacia la Patagonia, y también hay temperaturas muy bajas en todo lo que es la región cordillerana. Con respecto a cómo fue modificándose la temperatura a lo largo de este periodo, en este siguiente gráfico, lo que les estoy mostrando es este cambio en la temperatura entre 1960 y el 2010. Lo que está en rojo son las áreas donde el cambio ha sido con un signo positivo, y este cambio ha sido significativo estadísticamente. Mientras que lo que está en azul son las zonas donde la temperatura ha disminuido a lo largo de este periodo. En general, lo que podemos ver es que en toda esta región central y norte del país, las temperaturas en general han aumentado, y han aumentado en un promedio de medio grado. Podemos ver que en la región central del país, en toda esta zona en blanco, en general no ha habido mucho cambio, salvo algunas regiones muy particulares donde el signo ha sido negativo. Pero lo que llama también la atención es que en la zona patagónica, el cambio en la temperatura media ha sido más elevado que en el norte del país. Los cambios han sido de 1 grado o mayor. La confianza que tienen estos resultados es una confianza media, tanto para el norte del país como para la región patagónica. En cuanto a las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas, en este gráfico de la izquierda vemos cómo ha sido el cambio en la temperatura mínima entre 1960 y 2010, y vemos que ha sido un cambio positivo en general en todo el país, mientras que en las temperaturas máximas
En la región norte del país el cambio ha sido menor y en algunas zonas vemos que los cambios han sido negativos. La temperatura mínima entonces tuvo mayores aumentos que la temperatura máxima en general para toda la región argentina. Mientras que en la Patagonia la temperatura máxima tuvo un aumento mayor que la temperatura mínima, un aumento que en algunos lugares llegó a superar el grado. Y lo que les comentaba antes es que en el centro del país la temperatura máxima ha disminuido en algunas regiones. ¿Qué pasó con los índices de extremos de la temperatura? En este mapa lo que tengo marcado son 4 regiones que después vamos a ver detalles de resultados más particulares para cada región. Pero en general lo que podemos ver para los extremos de temperatura es que para la República Argentina la cantidad de días con heladas ha sufrido una disminución entre 1960 y 2010, mientras que las noches cálidas, que están definidas como las noches donde la temperatura supera los 20 grados centígrados, y la duración de las olas de calor, en general, en el país ha tenido un incremento. En algunas regiones, como por ejemplo en la región central, la duración de las olas de calor en algunos lugares ha disminuido, ha tenido un signo contrario a lo que ocurre en general en el país. Mientras que en la Patagonia, las noches cálidas han disminuido. Ahora les presento lo que es el campo medio de precipitación para la Argentina. Vemos que la zona este de la Argentina, el límite con Brasil y Uruguay y Paraguay, es la zona donde se producen las mayores precipitaciones, y estas precipitaciones van disminuyendo desde el este hacia el oeste, con zonas donde hay muy pocas precipitaciones cercanas a la cordillera. Otra zona donde hay máximas precipitaciones es en la zona sur, en la zona cordillerana al sur del país, contrastando con mínimas precipitaciones en la región patagónica. A lo largo de estos años, entre 1960 y 2010, se han producido ciertos cambios en la precipitación. En general, vemos, en este caso, las zonas azules son zonas donde ha aumentado la precipitación y las zonas amarillas, zonas donde las precipitaciones han disminuido significativamente. Vemos que en la zona del este de la Argentina hay zonas donde las precipitaciones se han incrementado en 200 milímetros, si bien algunos de estos cambios no han sido significativos estadísticamente. Mientras que en la zona cordillerana al sur de la Patagonia, las precipitaciones han disminuido hasta en 300 milímetros en todo este periodo. En general, podemos decir que para la Argentina hubo un aumento en casi todo el país de las precipitaciones, con ciertas variaciones interanuales, y estos resultados son de una alta confianza. Hay muchos estudios que han trabajado el tema de la precipitación en distintos aspectos y durante distintos periodos de tiempo, y a lo largo de todo este periodo se han venido observando este incremento en las tendencias de la precipitación. Estas precipitaciones, los aumentos no se dan en todas las épocas del año. Hay algunas regiones, como en el este del país, en estas regiones donde tenemos grandes incrementos, donde en invierno las precipitaciones han disminuido, mientras que en la región central del país y en la región patagónica las precipitaciones han disminuido tanto en invierno como en primavera. ¿Qué pasa con respecto a los valores extremos de las precipitaciones? Estos 5 índices que hemos analizado para las distintas zonas del país. En general, para casi toda la Argentina, la precipitación diaria máxima del año ha aumentado, lo mismo que la precipitación acumulada en 5 días consecutivos, mientras que la precipitación anual acumulada de los casos de precipitaciones más altas también ha ido en aumento. El aumento de estas 3 variables implica
que ha habido un cambio en la forma de la precipitación. Las precipitaciones se han hecho más intensas. Por otra parte, hay zonas del país donde hay periodos de días secos en el año que denominamos rachas secas y están marcadas en este mapa. Estos números en rojo indican la cantidad de días de rachas secas y el aumento de esta cantidad de días, mientras que los números en verde, que son negativos, indican una disminución en las rachas secas. Entonces, hay regiones del país, como son el noroeste y parte de la región central, donde hay una prolongación del periodo seco invernal. Mientras que en la zona más húmeda han disminuido la cantidad de días sin precipitación, lo que genera una disminución de las rachas secas. Entonces, con esto tenemos un panorama de qué es lo que ha estado ocurriendo, los cambios que se han ido produciendo tanto en la temperatura como en la precipitación y en los valores extremos de estas variables. Con esto podemos ahora tratar de ver si los modelos climáticos que se utilizan para poder analizar a un futuro qué es lo que podría llegar a ocurrir, están representando bien esta información de base para poder después tomar decisiones que tengan un sustento científico aceptable. Los modelos que hemos utilizado son de este proyecto CEMIC 5, que en su base de datos cuenta con aproximadamente 42 experimentos de modelos climáticos globales que se han corrido en distintas partes del mundo, provenientes de distintas instituciones de distintos países y que se han hecho disponibles para que la comunidad científica trabaje con ellos. Para poder trabajar con estos modelos tuvimos que poner algunos criterios para poder trabajar de la misma forma con cada uno de los modelos. El análisis que se hizo necesita de información diaria, con lo cual los modelos que nosotros podemos utilizar deben disponer de los datos diarios tanto para el tiempo presente como para los dos escenarios futuros que se analizaron. Este fue el primer criterio que se utilizó para poder identificar cuáles son los modelos disponibles. Por otra parte, cada modelo tiene su propia física y dinámica y su propia resolución espacial, y, tanto horizontal como vertical, algunos de mayor resolución y otros de menor resolución. Entonces, como segundo criterio, se seleccionaron todos aquellos modelos cuya resolución horizontal fuera de 2 grados o mayor. En base entonces a estos dos criterios, el total de modelos que se utilizaron en el análisis fueron 14 modelos. Y dado que los modelos vienen en distintas retículas, el primer paso que se realizó fue poner a todos los modelos en una grilla común y común a las observaciones que se utilizarían para validar los modelos. En esta tabla se presentan los 14 modelos que se seleccionaron, las instituciones de las cuales se realizaron las corridas y los países en los cuales se realizaron, y la resolución horizontal de cada uno de estos modelos. Como pueden ver, hay modelos que son de menos de 1 grado en una de sus resoluciones o en ambas, y otros modelos que tienen cerca de 2 grados o 2 grados y medio. Entonces, todos estos modelos se llevaron a una grilla común de medio grado por medio grado. Luego de hacer esta puesta en una grilla común, se definieron una serie de métricas para validar los modelos. Para la temperatura se utilizaron 3 métricas que fueron el error medio, o sea, simplemente la diferencia entre el valor medio del modelo con respecto al valor medio observado, y estos cálculos se hicieron tanto a nivel anual como para el invierno y el verano.
También se analizó el ciclo anual de cada una de las regiones en las cuales se trabajó en particular, y para estudiar la variabilidad de la variable temperatura, en este caso, se definió una tercera variable, CB, donde se define como el cociente entre el desvío estándar de la temperatura del modelo con respecto al desvío estándar de la temperatura de la base grillada de observaciones provenientes del CRU. Para la precipitación se trabajaron 4 variables similares a las anteriores. La diferencia es que trabajamos un error porcentual de la precipitación y un error medio. Esto se hace porque en las regiones donde las precipitaciones son escasas, los errores porcentuales pueden ser muy grandes debido a que una pequeña variación en un valor muy bajo de la precipitación genera un error muy grande. Entonces, trabajando directamente como una diferencia entre un valor y otro, nos da para estas regiones una idea mejor de cuál es la diferencia entre lo observado y lo modelado. La tercera variable que se utiliza es nuevamente la correlación entre el ciclo anual de la precipitación entre el modelo y la observación, y para estudiar la variabilidad de la precipitación se define otro índice CB donde se trabaja con el cociente entre el desvío estándar y la precipitación del modelo con respecto al cociente del desvío estándar de la precipitación de los datos de CRU con respecto a la precipitación de los datos de CRU. A modo de ejemplo, les muestro de los 14 modelos, les muestro 12, simplemente 12 por el tema de que, para que tuvieran una mejor definición, no entraban los 14 dentro de la diapositiva. Y como pueden ver, cada modelo tiene un comportamiento bastante dispar con respecto al otro y con respecto a las observaciones. Tenemos modelos que en esta zona este del país no tienen mucha diferencia con respecto a las observaciones, mientras que otros tienen diferencias de más de 4 grados, como pueden ser este modelo y este modelo, donde el modelo está sobreestimando la temperatura en más de 4 grados. Y en otros modelos tenemos esta misma región donde el modelo está subestimando la temperatura en más de 1 grado o 2 grados. Con lo cual podemos ver que la respuesta de los modelos a lo que es la temperatura media del país es bastante disímil. No podemos identificar un modelo donde todas las regiones tengan una buena respuesta. Por eso es que después el trabajo se realizó seleccionando los modelos que responden mejor en determinadas regiones. Si vemos lo que ocurre con la precipitación, el error absoluto de la precipitación se muestra en este gráfico. Nuevamente vemos señales muy distintas. Vemos regiones, estas regiones en verde, donde las diferencias entre lo observado y lo que da el modelo son de 2000 milímetros, son diferencias muy grandes de precipitación. Y en otras regiones las diferencias son un poco menores, pero incluso de signo negativo. Podemos ver que tampoco hay un modelo que se destaque por representar bien la precipitación en todo el país. No hay ningún modelo donde el blanco predomine en estos gráficos. Todos los modelos tienen deficiencias al momento de representar la precipitación y con algunas regiones donde estas deficiencias son muy marcadas. Es por eso que se decidió trabajar tratando de identificar cuáles son los modelos que responden mejor en las distintas regiones para las cuales se realizó este informe. De los índices que les mostré anteriormente, tanto a nivel anual como a nivel estacional de verano e invierno, se definió un índice único de validación de los modelos y para los
modelos que tuvieran un índice mayor a medio, a 0,5, se consideraba que ese modelo estaba realizando una buena representación de las variables en esa región. Finalmente, de los modelos de CENIP 5, quedaron 3 modelos seleccionados para la región húmeda, 4 modelos para la región central de Argentina, 2 modelos para la región andina y 2 modelos para la región patagónica. Y si miramos los nombres de los modelos, vemos que no hay ningún modelo que se repita en cada una de las regiones. O sea, no hay un único modelo que se pueda tomar para representar o como modelo que mejor represente las características del clima en la Argentina. Entonces, para cada uno de estos modelos se corrigieron los errores sistemáticos del modelo y se hizo una validación dentro del tiempo presente. Para esto se tomó del periodo largo de 1960 a 2010, se tomaron 2 subperiodos, uno para calcular los coeficientes para hacer la corrección de los errores sistemáticos y el segundo periodo para hacer la validación de la corrección de los coeficientes que se eligieron para hacer la corrección. Y luego, con este sistema que se generó, se corrigieron los escenarios futuros, tanto para el escenario RCP 4.5 como para el 8.5, se corrigieron las variables de temperatura y precipitación en base a lo que se obtuvo para el tiempo presente. Los resultados que se presentaron en el informe se presentaron de 2 formas. Una a nivel general para todo el país y en segundo caso un análisis más detallado para cada una de las regiones en base a los modelos, en las regiones en base a los modelos que les mostré recién. Para el análisis global de toda la Argentina se utilizó un ensamble de todos los modelos de CENIP 5. Entonces, en primer lugar, le voy a presentar el resultado global de lo que serían las proyecciones de clima futuro para la Argentina de los 2 escenarios RCP 4.5 y 8.5. En esta lámina les presento lo que es el ensamble de los 42 modelos de CENIP 5 para 2 cortes temporales futuros, el futuro más cercano, que es entre el 2015 y el 2039, y que serían estas 2 figuras del lado izquierdo, el de arriba correspondiente al RCP 4.5 y el de abajo correspondiente al RCP 8.5, y en el panel de la derecha correspondientes a un futuro más lejano, que sería hacia fin del siglo, entre el 2075 y el 2099. Estos son los cambios que a futuro se podrían esperar en la temperatura para la Argentina. Vemos que en general, para el futuro más próximo, la temperatura tiene un aumento generalizado en todo el país, tanto para el escenario moderado como para el escenario más extremo, y el cambio sería entre medio grado y 1 grado. Como les mostré antes en las observaciones, en general, el calentamiento que se ha venido produciendo en la Argentina sería de medio grado, en la Patagonia ha sido un poco mayor de 1 grado, con lo cual un aumento de entre otro medio grado y 1 grado generaría un aceleración en el calentamiento actual que se ha venido produciendo. Y este resultado es de una confianza media. Cuando nos vamos hacia un futuro más lejano, vemos que para el escenario más moderado sigue habiendo un aumento de temperatura, pero en este caso un poco más marcado. El aumento es generalizado en todo el país, mayor hacia las regiones del norte y las zonas cordilleranas, donde este aumento sería entre 1 grado y 2 grados y medio. Y para el caso del escenario más extremo, que es el que está en la parte de abajo de la diapositiva, en general se esperaría un incremento de la temperatura que supere los 2 grados y medio en todo el país.
Con lo cual, para un escenario de emisiones mucho más extremo, el calentamiento en tiempos futuros ya más lejanos también sería más extremo en todo el país. En cuanto a la precipitación, ahora tenemos el corte temporal más del futuro cercano en el panel de arriba, en los dos paneles de arriba, y el del futuro lejano en los dos paneles de abajo. Y del lado izquierdo tenemos el escenario moderado y del lado derecho el escenario más extremo. Nuevamente tenemos el promedio de 42 modelos de CENIP 5, un ensamble de los modelos, y lo que se ve en general en la precipitación es que todos los valores están alrededor del cero. Se esperaría un aumento o una disminución de un 10% en la precipitación, tanto para el escenario del RCP 4.5 como para el escenario 8.5, los mapas son muy similares, pero este valor del 10% es un valor muy cercano al error que puede tener la observación, con lo cual no se esperan grandes cambios en lo que sería la precipitación en el futuro próximo de la precipitación en Argentina. Para un escenario más lejano, sí se esperaría para el escenario más extremo de RCP 8.5 un aumento un poco mayor en la precipitación que superaría el 10%, pero no más del 20%. Y en las regiones de la cordillera de la Patagonia, en cambio, se esperaría una disminución en la precipitación. Pero tampoco son valores muy marcados, valores muy extremos. Entonces, en general, para la Argentina, el cambio en la precipitación con respecto a lo que ha sido en el periodo 1981-2005, no se esperan grandes cambios. Ahora, a continuación, les voy a mostrar los resultados que se obtuvieron para cada una de las regiones utilizando los modelos que se identificaron como los que mejor representan cada una de las regiones. Son 4 las regiones que definimos. La región 1 es la región que conocemos como región húmeda, la región 2 es la región central, la región 3 es toda la región andina y la región 4 es la región patagónica. Estas regiones también se identificaron para los trabajos que se iban a hacer a futuro, para las distintas actividades que se realizan en el país, para que los que iban a hacer estos análisis pudieran tener más focalizada la información de acuerdo a las regiones de estudio. Comenzando por la temperatura, vemos que en la región húmeda los resultados son similares a los que vimos para la Argentina en general. En el futuro más cercano, las temperaturas aumentarían en aproximadamente entre medio grado y 1 grado, y vemos que el escenario RCP 4.5 tiene alguna región donde la variación sería de medio grado, mientras que el RCP 8.5 en general sería todo por encima de medio grado. Para los escenarios futuros se ven variaciones mayores en la temperatura, siendo que el escenario más extremo podría llegar a tener variaciones de hasta 4 grados en el extremo más norte del litoral argentino. Para la precipitación en la región húmeda, los valores que se observan son muy similares a los que se mostraron para todo el país. Hay un aumento de la precipitación, pero que está dentro del orden del 10%. En la región central, nuevamente los resultados son muy parecidos. Se espera para toda la región un aumento de la temperatura, donde este aumento va a ser mucho mayor para el futuro más lejano. Y siempre en el escenario más extremo estos cambios son más marcados. En cuanto a la temperatura, también se espera un aumento en toda la región, pero también dentro del orden del 10%, que es un valor cercano al error que puede tener la observación en la precipitación. Con lo cual, en la precipitación en esta región
no se esperan grandes variaciones. En la región de los Andes es una de las regiones más controvertidas. Es una región donde no hay tantas observaciones, no hay muchas estaciones del servicio meteorológico que midan con regularidad las distintas variables, y a su vez, como es una región donde hay una topografía compleja, los modelos no siempre terminan reproduciendo bien las variables en esta región, con lo cual son las regiones donde se pueden observar mayores variaciones también debido a que son lugares más difíciles de resolver. En general vemos que en la temperatura se produciría un aumento en toda la región, y vemos que para el escenario más extremo y a futuro más lejano, estos cambios en la temperatura podrían ser muy importantes. Estos marcan un cambio de 6 grados de temperatura. Pero estos resultados son resultados que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer análisis. En cuanto a la precipitación, vemos que en algunas regiones, en las regiones donde se acerca más a la zona llana, en el futuro cercano las precipitaciones seguirían aumentando, mientras que en la zona cordillerana la precipitación tendería a disminuir. Y para el futuro más lejano, en general la precipitación tiene un signo negativo, o sea, tiende a disminuir en toda la región, tanto para el escenario moderado como para el escenario extremo. Pero siempre estos valores están cerca del 10% del cambio en la precipitación. En la última región es la región de la Patagonia, donde vemos que en general la temperatura ha tenido un aumento, prevé un aumento en el futuro cercano, mientras que para un futuro más lejano también se siguen previendo aumentos en la temperatura, pero más extremos en el escenario donde las emisiones de gases son más marcadas. En cambio, en la precipitación, en general, la tendencia sería a que disminuyan las precipitaciones en la Patagonia, y para el escenario más lejano, para el futuro más lejano, las precipitaciones superarían una disminución del 10%, llegando a disminuciones de hasta el 20%. ¿Qué pasó con los índices climáticos? En general, los índices climáticos muestran para la temperatura que las heladas, los días con heladas, están disminuyendo o van a disminuir tanto para el escenario RCP 4.5 como para el 8.5, y para los dos cortes temporales. En todas las regiones va a haber una disminución de los días con heladas, mientras que va a haber un aumento en las noches tropicales y un aumento en las olas de calor, excepto en la región central del país. En la región central del país no es tan definido lo que va a ocurrir con las olas de calor. Mientras que para las precipitaciones se espera que en todas las regiones del país aumenten las precipitaciones extremas, y por otro lado, en las regiones más secas, que son la región central, la región andina y la región patagónica, se van a extender las rachas secas. Con lo cual, la combinación de una extensión del periodo seco invernal, junto con un aumento que puede ser entre 0,5 grado y 1 grado para el futuro más cercano, o mayores a un futuro más lejano, la combinación de estos dos elementos generaría regiones con mayor estrés hídrico, lo cual repercutiría en las distintas actividades, particularmente en las agropecuarias o las hidrológicas que se realizan en estas regiones. En este estudio también se evaluaron las incertezas que pueden tener estos resultados. Si bien los modelos climáticos globales son la herramienta que se dispone actualmente
que permite generar información de lo que podría ocurrir en un escenario futuro bajo distintos escenarios de gases de efecto invernadero, no es una herramienta que carezca de, que tiene muchas debilidades. Una de las cosas es que muchos de los modelos, como vimos nosotros en algunas de las diapositivas que les mostré, carecen de habilidad para representar ciertas características climáticas, tanto de la temperatura como de la precipitación, como otras variables como la circulación general o como fenómenos como el Niño. Por otra parte, los escenarios que se utilizan para generar los escenarios futuros también tienen cierta incertidumbre. Se plantean posibles escenarios de emisiones de los gases, pero estos escenarios no son certeros y no se sabe cómo van a evolucionar en el futuro. Por otra parte, el clima tiene una cierta variabilidad que no siempre es detectada por los modelos. Entonces, estas serían tres fuentes de incertezas que hay que evaluar o tener en cuenta en el momento de tomar una decisión con respecto a qué es lo que nos dicen los modelos que podría llegar a ocurrir en un futuro. En un trabajo de Hawkins y Sutton, que está disponible en esta dirección, ellos calcularon cómo sería la evolución de estas incertidumbres, tanto para la temperatura media como para la precipitación, en la región de Sudamérica. Lo que está pintado en azul es la habilidad de los modelos para funcionar y representar bien el clima. Y vemos que para lo que es la zona, el tiempo más cercano al presente, esta incertidumbre es alta y aumenta en el futuro más cercano, y a medida que nos vamos alejando en el tiempo, esta incertidumbre va disminuyendo, pero no llega a desaparecer. En cuanto a los escenarios de emisiones de gases, que está pintado en verde, vemos que en el futuro cercano todos los escenarios que se utilizan tienen un comportamiento similar y la incertidumbre es menor, pero a medida que nos vamos alejando en el tiempo, esta incertidumbre cada vez es mayor. Mientras que la variabilidad interna de los modelos de cómo va evolucionando el clima, en el futuro más cercano es bastante incierto, pero a medida que nos alejamos, este factor deja de tener peso, y lo que más pesa sería la evolución de la emisión de los gases de efecto invernadero y en parte la habilidad de cómo se comporta el modelo. Esto con respecto a la temperatura, y si vemos lo que ocurre con respecto a la precipitación, vemos que la incertidumbre en cuanto a cómo se representa la precipitación solamente depende de dos variables. Una, que es la variabilidad interna del modelo, que como en el caso de la temperatura tiene mayor incertidumbre en el tiempo presente y va disminuyendo hacia el futuro, y después la habilidad que tiene el modelo de representar bien los distintos parámetros del clima. Que vemos que esta incertidumbre, o sea, la bondad del modelo, es mucho más grande que la variabilidad decadal de los procesos que existen en la atmósfera. Este estudio, cuyos resultados les estoy presentando, realizó una evaluación de las incertezas para las distintas variables, tanto las temperaturas como la precipitación, como las variables de extremos climáticos, y el resultado se presentó para las distintas regiones. Solamente acá les presento un resultado de la temperatura media y de la precipitación anual a modo de ejemplo. Lo que podemos ver acá, esto está presentado para la región húmeda, donde había 3 modelos de CENIP 5 que fueron seleccionados, y aquí aparece un cuarto modelo, que es el modelo con un cuadrado, que es un modelo MRI-JMA, que es un modelo japonés, que no pertenece, estos resultados no pertenecen al proyecto CENIP 5, y lo que se puede ver es que para el futuro más cercano, tanto los modelos del escenario RCP 4.5
como los modelos de RCP 8.5, tienen, si bien tienen una cierta variación en la incertidumbre entre ellos, se comportan dentro de un rango bastante acotado. Mientras que cuando nos vamos a un escenario de un futuro más lejano, la incertidumbre dentro del escenario RCP 4.5 es menor que el escenario RCP 8.5. Algo similar ocurre con la precipitación, si bien la dispersión en los resultados es un poco mayor. Para un futuro cercano, las incertezas son menores dentro de los valores de 15 milímetros, mientras que para un futuro más lejano, las incertezas son mayores. Y este modelo MRI, el cual les comenté recién, es el que presenta mayor incerteza en la precipitación. Bien, simplemente ahora para terminar les dejo estos dos sitios web donde están todos los resultados de la tercera comunicación nacional, no solo la parte climática, sino los resultados que se han obtenido para las distintas áreas que se han analizado, y la otra dirección es la dirección de la base de datos que se utilizó que surgió de este análisis climático y que después se utilizaron para analizar las distintas áreas económicas que comprendieron el informe de la tercera comunicación nacional. Y aquí al final mi dirección de email, por si quieren comunicarse conmigo. Muchas gracias. Muy agradecida, doctora Moira, por su espléndida exposición. Vamos a abrir 10 minutos de preguntas para los participantes y esperemos que sea vía chat, de manera escrita o en forma oral. Muy bien. Al doctor Jesús Andrade, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, está trabajando con nosotros acá en el SIGIR. Quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Yo quería Muy hacerte bien. dos preguntas. Una de las cosas que me llamó la atención es que los escenarios tienen una gran variabilidad, es decir, de ajuste, de la calidad del ajuste en distintas zonas de la Argentina, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, que los modelos tienen diferentes, es decir, se seleccionan modelos de acuerdo a distintas regiones. Lo que me llama a mí lo que me quería preguntarle era, me imagino que en el Cuyo, en la zona donde está la cordillera andina, ustedes están esperando una mayor incertidumbre de acuerdo a la variabilidad climática propia por el efecto orográfico. Sí, los modelos en general en esas regiones tienen o tienen menor capacidad para reproducir lo que ocurre, y más cuando son modelos de escala global, donde a veces la cordillera está muy suavizada o no aparece bien definida dentro de... Las variaciones acá quedan bien definidas. Okay. ¿Cómo? Entonces, la otra pregunta que yo quería hacerle sobre esa zona es que si el downscaling, han aplicado alguna metodología de downscaling, me imagino. ¿Sí? En este informe se trabajaron con modelos que se hicieron downscaling,
pero los modelos no eran de CENIT 5, sino que eran de CENIT 3, porque hacer todo el proceso de downscaling lleva un tiempo considerable y no teníamos el tiempo para hacer ese proceso para generar este informe. Entonces se utilizó lo que ya existía. Ah, no, entonces no, en ese caso, no, la otra pregunta era sobre, sobre el modelo de downscaling, pero no tiene sentido. Me imagino que entonces en esa zona lo que están esperando es una gran variabilidad que todavía no han podido resolver, ¿sí? No, claro, exactamente. Okay. En esa zona también hay otra variable que se ha estudiado, que es la isoterma de 0 grados, porque en esa zona también es una zona donde hay glaciares, entonces interesa qué es lo que va a pasar con esos glaciares, claro. Para lo cual es importante conocer cómo será la posición de la isoterma de 0 grados que va a afectar la existencia de estos glaciares. Ajá. Y la otra pregunta, la segunda pregunta que yo iba a hacer es que cuando usted presentaba los resultados, normalmente presentaba los resultados 2015, 2035 y el escenario intermedio no lo estaban presentando, ¿sí? No se hizo. No se hizo, ok. No. Okay. No era para preguntar. No sabes por qué no se hizo. En general, a medida que uno se va alejando, la incertidumbre cada vez es mayor. Con lo cual, y además, para tomar decisiones políticas, lo que a los políticos les interesa más son los escenarios más cercanos. Porque las políticas se definen para 20 años, sumo, y si bien uno puede tener una idea de qué es lo que va a ocurrir a futuro, no es lo que... La incertidumbre es gigante. Y la incertidumbre es mayor. Sí, está bien. No, esas eran las dos preguntas. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias, Jesús. Moira, otra pregunta que tenemos es, ustedes en el CIMA están adscritos a una red internacional de cooperación, de investigaciones de este tema de cambio climático. El CIMA trabaja mucho con distintas instituciones. Por ejemplo, este modelo que yo les mostré, que era un modelo japonés, es porque hay bastante cooperación, hay gente que fue a trabajar a Japón, a esta institución, por eso tuvo acceso a los datos y se pudieron incorporar los resultados en este informe. También el CIMA es una institución que tiene un convenio con Francia y es una unidad virtual francesa que se llama UMI, donde nosotros tenemos interacción con investigadores franceses e incluso vienen muchos a hacer estadías, y nosotros trabajamos mucho la parte de validación de los modelos y de ver cómo representa los modelos globales el clima en Argentina y cómo serían las proyecciones a futuro. ¿Cuántas estaciones de observación tuvieron a nivel de superficie de Argentina? No te sé decir el número exacto, pero también varía mucho de acuerdo a la región, porque la región húmeda en general tiene mayor cantidad de observaciones que la región cordillerana, y la región patagónica es la región que tiene menos observaciones. ¿Los datos de observación en superficie de Argentina están disponibles en la red o ustedes lo adquirieron por estar adscrito al servicio de meteorología de Argentina? Nosotros tenemos un convenio con el servicio meteorológico a través del cual ellos nos actualizan la base de datos que utilizamos para hacer los estudios, y que muchos de los resultados nosotros los devolvemos al servicio meteorológico. ¿Ellos tienen esa base de datos disponible por internet? No que yo sepa. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Moira. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Sí? Jesús, muy bien. La pregunta que yo tenía no es, porque hasta ahorita nosotros en general hemos trabajado con indicadores, ¿sí? ¿Sí? Para establecer parámetros de cuánto está aumentando o disminuyendo alguna variable.
La pregunta que yo iba a hacerle no es un poquito más fuera de todo eso, es sobre si han pensado en alguna región con una gran variabilidad climática donde sea realmente superlativo el cambio climático para ustedes, aplicar algún modelo de espacio-tiempo para que les podría resolver o dar indicios mucho más fuertes sobre la estructura del cambio climático en general en la zona. Te diría que no. Actualmente hemos presentado un proyecto porque entendemos que, en particular con respecto a la precipitación, al trabajar con modelos globales, las parametrizaciones no terminan de resolver bien los procesos que generan la precipitación, con lo cual es mejor trabajar con modelos de escala regional. Nosotros hemos presentado un proyecto para tratar de evaluar cuánto mejora trabajar con un proceso de downscaling tanto dinámico como estadístico, cómo se mejora la distribución de la precipitación, particularmente vamos a analizar casos donde han habido precipitaciones muy intensas. Y entonces para ver cómo, si realmente hacer todo el esfuerzo de hacer un modelado donde hay campos anidados, digamos, se realiza de una escala más grande a una escala más pequeña y después a una escala donde el proceso es no hidrostático. Vamos a tratar de ver eso y también vamos a tratar de estudiar cuál es el impacto de todo ese proceso en los caudales. Vamos a hacer una aplicación de ver el resultado de estos cambios en la precipitación de acuerdo a cómo se modelan en los resultados en los caudales. Ok, bueno, está bien. Bueno. Bueno, nuevamente mi agradecimiento en nombre del Centro de Gestión Integral de Riesgo de Venezuela y de todos los participantes de este proyecto por tu valiosísima información y aportes a las metodologías que de alguna forma se deben aplicar en toda América Latina y el Caribe. Muy agradecida, Moira, hasta muy pronto, e invitada en el futuro a participar con nosotros en los diferentes proyectos que tengamos a bien compartir conjuntamente interinstitucionalmente y en forma amplia y extensiva para todas las personas amigas y investigadores de tu centro de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisabel. Encantada de participar. Gracias.